Día 152. Primero de Reyes 11. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonías. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes: Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo como lo había hecho David, su padre. El Dios de Israel estaba enojado con Salomón porque aunque se le había aparecido dos veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Por eso Dios le dijo: te has comportado mal y no has obedecido a mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea el rey. No le quitaré todo el reino, lo dejaré reinar sobre una tribu, por ahora a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Adad, que era descendiente de los reyes de No, le echó en contra de Salomón, pues así lo permitió Dios. Resulta que años atrás, cuando David había vencido a No, Joab, que era el general del ejército, fue enterrado en los que habían muerto en la batalla. Joab se quedó allí durante 6 meses hasta que logró matar a todos los hombres de No. En aquel tiempo, Adad era solo un niño y logró escapar junto con algunos edomitas que ayudaban a su padre. Ellos lo sacaron de Madián y lo llevaron a Faraón, en donde se les unieron algunos hombres que los ayudaron a llegar a Egipto. Allí el rey les dio casa, tierras y comida. Adad se hizo amigo del rey de Egipto y eso le permitió casarse con su cuñado, el hermano de la reina Tapena. Adad y su esposa tuvieron un hijo llamado Buenabat, el cual vivió en el palacio del rey de Egipto. La reina Tapenés lo educó junto con sus propios hijos. Pero cuando Adad se enteró de que habían muerto David y el general Joab, le dijo al rey de Egipto: dame permiso para regresar a mi país. El rey le contestó: ¿para qué quieres volver a tu país? Aquí nada te falta. Adad le respondió: aún así, te ruego que me dejes ir. Así que regresó y se enfrentó con Salomón. Dios también permitió que Rezón, el hijo de Eliadá, se pusiera en contra de Salomón. Rezón era un oficial de Adad Ezer, rey de Sobá, y se había escapado para convertirse en el jefe de una banda de ladrones. Cuando David mató a algunos de esos ladrones, Rezón se fue a vivir a la ciudad de Damasco y allí lo nombraron rey. Mientras Salomón vivió, Rezón fue enemigo de Israel y junto con Adad le hizo mucho daño a Salomón. Otro enemigo de Salomón fue uno de sus oficiales llamado Jeroboam, que era de la tribu de Efraín y de la ciudad de Sereda. Su madre era una viuda llamada Zeruá. Esto fue lo que sucedió entre Jeroboam y Salomón. El rey estaba rellenando de tierra la parte este de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era muy fuerte y trabajador, y cuando Salomón se dio cuenta de esto, le encargó vigilar los trabajos forzados que hacían los que habían sido traídos del territorio de Efraín y Manasés. Un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías, que era de Silo. El profeta se había puesto una capa nueva, los dos estaban solos en el campo.
Entonces Ahías tomó su capa nueva, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: estos 10 pedazos son para ti, porque el Dios de Israel le quitará el reino a Salomón y a ti te dará 10 tribus. A Salomón le dejará tan solo una tribu por el amor a David, que le fue fiel, y por amor a Jerusalén, la ciudad que él eligió. Porque Salomón abandonó a Dios y adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, al dios de Moab llamado Quemos, y al dios de los amonitas, cuyo nombre es Milcom. Lo que Salomón ha hecho no agrada a Dios, pues no obedeció sus mandamientos, como sí lo había hecho su padre David. A pesar de eso, Dios no le quitará todo el reino. Por amor a David, Salomón gobernará mientras viva, pues David fue elegido por Dios y él lo adoró y obedeció en todo. Pero Dios le quitará el reino al hijo de Salomón y te nombrará como rey de 10 tribus. Dios pondrá al hijo de Salomón a reinar sobre una tribu, para que siempre haya alguien de la familia de David que gobierne en Jerusalén, la ciudad de Dios. Él te pondrá como rey de Israel y extenderás tu dominio sobre todos los territorios que quieras. Si obedeces todo lo que Dios te manda y haces lo que a Él le agrada, cumpliendo sus mandamientos como lo hizo su servidor David, Dios te ayudará en todo. De tu familia saldrán reyes, así como sucedió con la familia de David. Dios te entregará Israel y castigará a la familia de David, porque Salomón no lo obedeció. Aunque debo decirte que Dios no lo castigará para siempre. Cuando Salomón se enteró de eso, trató de matar a Jeroboam, pero éste se escapó a Egipto y se quedó allí hasta que murió Salomón. En ese momento, Sisac era rey de Egipto. Salomón fue rey de Israel 43 años y todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Todo lo que hizo y cómo demostró su sabiduría se puede leer en el libro que cuenta su historia. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó su hijo Roboam. Primero de Reyes 12. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam le preguntó a sus consejeros qué debía hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿qué puedo contestarle a esta gente? Ellos le dijeron: si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, le pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo: esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron de nuevo a ver a Roboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pues yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió, y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él.
Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas. Pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego Roboam envió a Adoram, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellos, y así fue hasta el día que esto se escribió. Cuando todas las tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y dijo: debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo este mensaje. Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas como Dios les mandó. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en las orillas de Efraín, y vivió en ella. Después se fue de allí y reconstruyó Penuel. Entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Jeroboam le preguntó a sus consejeros qué podría hacer, y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo: israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam puso a uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Además, estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esa misma fecha, y él mismo ofreció en Betel sacrificio a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Salmos 148. Alabemos a nuestro Dios, que lo alabe el alto cielo, que lo alaben sus ángeles, que lo alaben sol y luna, que lo alaben las estrellas, que lo alaben las lluvias, que lo alabe el universo. Alabemos a nuestro Dios porque con una orden suya fue creado todo lo que existe. Dios lo dejó todo firme para siempre. Estableció un orden que no puede ser cambiado. Que lo alabe la tierra, que lo alaben los monstruos marinos, que lo alabe el mar profundo, que lo alaben el rayo y el granizo, que lo alaben la nieve y la neblina, que lo alabe el viento tempestuoso que obedece sus órdenes, que lo alaben cerros y colinas, cedros y árboles frutales, que lo alaben aves y reptiles, animales domésticos y salvajes, que lo alaben los reyes de este mundo, que lo alaben los jefes y gobernantes de todas las naciones, que lo alaben niños y ancianos, muchachos y muchachas. Alabemos a Dios porque solo Él es nuestro Dios, solo Él merece alabanzas. Su grandeza está por encima de la tierra y de los cielos.
Dios da fuerza a su pueblo, por eso nosotros lo alabamos, pues somos su pueblo favorito. Alabemos a nuestro Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Como no era mi intención ponerlos tristes, decidí mejor no ir a visitarlos. Porque si yo los pongo tristes, ¿quién me alegrará después a mí? Nadie más que ustedes. Yo sabía muy bien que todos ustedes compartirían mi alegría, pero tampoco era mi intención que ustedes me pusieran triste, cuando más bien deberían alegrarme. Por eso decidí escribirles en vez de ir a visitarlos. Pero cuando les escribí, estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. No quería ponerlos tristes, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que les tengo. No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que, una vez más, le muestren que lo aman. La carta que les escribí era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Cuando fui a la ciudad de Troade para anunciar la buena noticia de Cristo, tuve la gran oportunidad de trabajar por el Señor en ese lugar, pero me preocupó no encontrar allí a nuestro hermano Tito. Por eso me despedí de los miembros de la iglesia en Troade y me fui a la región de Macedonia. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.